Bienvenidos amigos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. En el vídeo anterior, un católico romano me dejó un comentario. Estoy seguro que no estaba dirigido hacia mí, sino hacia los incautos que, leyendo los comentarios, se encuentran con este copiar y pegar, ¿no? Estoy seguro que ni siquiera se toman el trabajo de ver los vídeos, pero ya tienen una respuesta, pues estos católicos romanos que van de canal en canal protestante, dejando allí su copia y pega, con un texto bien elaborado, que parece que está muy bien argumentado, la realidad es que son engañadores, en realidad son manipuladores de los textos, como vamos a ver en este caso, entre un montón de cosas que me dice, me saca el tema de las imágenes, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el siglo II, San Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, refiere que algunos cristianos guardaban retratos de Cristo y de los apóstoles, en el libro Adversus Hereses, contra los herejes de Ireneo de Lyon, del siglo II. Recuerden esto. Abajo dice, Eusebio de Cesarea, menciona, en el siglo IV, narra que existía en Paneas una estatua de Cristo y la hemorroísa. Y bueno, hay una historia eclesiástica en el libro séptimo de Eusebio de Cesarea. Y que esta imagen era venerada por los fieles con testimonio de continuidad local. Bueno, luego menciona otras, ¿no? De casas donde había imágenes de Cristo, las catacumbas, que también allí había imágenes que se veneraban. Bueno, claro, si uno no conoce un poquito el tema, obviamente lo agarra desprevenido porque te tira citas y entonces parece que está muy bien argumentado. Yo, como ya estas citas me las conocía de memoria, pues inmediatamente le respondí, ¿no? Sé que en realidad no les interesa lo que uno les responda, es que, ya les digo, son manipuladores y están a la casa de personas que saben que no van a tomarse el trabajo de verificar y de comprobar. Entonces van a caer en la trampa. Pero como en este canal todo lo investigamos y todo lo analizamos, entonces vamos a ver qué nos dicen acerca de las imágenes de los primeros siglos. A ver si es verdad que se veneraba imágenes en la iglesia primitiva de los primeros siglos. Yo voy a leer un poquito de Santoianni Rolando del libro Imagen e Iconoclasia, Itinerario del Arte Cristiano, de la editorial IB Press del año 2010, en la página 7. Y dice, en el primer cristianismo, siguiendo el mandato del decálogo y también por herencia de la costumbre judía, no se tenían imágenes ni se rendía culto a ellas. Estos no son libros protestantes, quiero aclarar, ¿eh? Hablar de imagen en este tiempo retrotraía la idolatría pagana, la cual estaba todavía viva y era condenada por la fe cristiana. Aceptar y promover abiertamente las imágenes hacía correr un doble peligro. Por un lado, confundir los conversos del paganismo, a los cuales se les había explicado la falsedad de los ídolos, y por otro, por falta de una teología adecuada, que volviesen a caer en lo mismo de lo que se los había liberado. Este rechazo, que comenzó siendo una especie de protección contra la idolatría, se extendía incluso a su uso como decoración. Esto se debió al hecho de que para la iglesia primitiva, en su confrontación lógica con el ambiente frívolo del imperio, el arte era considerado una vanidad mundana. De esta manera solamente quedaba a salvo la música, más bien bastante elemental y que por entonces se utilizaba en el canto de himnos y salmos, pero de ninguna manera alguna representación pictórica o escultórica. ¿Qué nos dice este catedrático, que es católico romano, no es protestante? Que no había imágenes para rendirle cultos en la iglesia primitiva en sus comienzos, porque venía del judaísmo, con ese fuerte rechazo a la imagen. Aparte, el cristianismo le estaba predicando a los paganos, ya este cristianismo que ya no se enfoca a los judíos, sino que se enfoca a los paganos. Claro, ¿cómo liberarlos del paganismo presentándoles en el cristianismo también imágenes, también estatuas, también objetos de culto y de veneración? Lo que hacían era sacarlos del paganismo y entonces en la iglesia primitiva guardarlos de toda imagen, guardarlos de caer en cualquier tipo de idolatría. Eso es lo que nos está diciendo este autor. Ahora, veamos un poquito lo que nos dice otro catedrático católico romano,
Ramos Lizón. Esto lo voy a tomar del libro Compendio de Historia de la Iglesia Antigua, de este catedrático católico romano, de la editorial EUNSA, de la Universidad de Navarra, en la página 173 del año 2009. Página 173. Dice, la asimilación de estos criterios por parte de los cristianos llevaba aparejada una postura que chocaba en ocasiones con las ideas religiosas de los paganos. Así lo vemos reflejado en la respuesta que da Minucio Félix a las objeciones de un pagano que le interroga sobre la ausencia de signos externos en el culto cristiano. Es decir, Minucio Félix, un apologista de la segunda mitad del siglo II y primera mitad del siglo III, le responde a alguien, ¿no?, a un pagano que le está objetando que por qué los cristianos no tienen signos externos en el culto. Imágenes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no tienen imágenes? ¿Por qué no tienen altares? Les interroga los paganos y Minucio Félix, este apologista, responde: ¿pensáis que ocultamos nuestras creencias porque no tenemos templos ni altares? ¿Qué imagen voy a fabricar de Dios si bien considerado el mismo hombre es la imagen de Dios? ¿Qué templo le voy a erigir si el mundo entero creado por él no puede contenerlo? Yo que soy solamente un hombre y me albergo holgadamente, ¿voy a encerrar a tanta majestad en un pequeño templo? ¿No es mejor venerarlo en nuestro espíritu y consagrarle un altar en nuestro interior? Es decir, lo que le está diciendo Minucio Félix, que no tienen imagen, no tienen altares, no tienen templo los cristianos, porque nosotros, los cristianos, dice, somos el templo de Dios, nuestro corazón es el altar, y nosotros somos la viva imagen de Cristo. Y nos sigue diciendo este catedrático Ramos Lizón, catedrático católico romano, el rechazo a las representaciones plásticas de la divinidad lo fundamenta Clemente de Alejandría, otro escritor eclesiástico muy temprano, del año 150 al 215. Clemente de Alejandría dice, rechaza las representaciones plásticas de la divinidad basándose en un argumento bíblico que después razona filosóficamente. Dice Clemente de Alejandría, 150, 215 después de Cristo, Moisés muchos siglos antes había promulgado expresamente la prohibición de hacer imagen o reproducción esculpida, fundida, modelada o grabada para que no nos apeguemos a lo sensible, sino que pasemos a las cosas inteligibles. En efecto, la costumbre de la mirada escudriñadora envilece la majestad de lo divino y venerar la esencia inteligible mediante la materia es deshonrarla por la sensación. Allí está bien clarito al final lo que dice Clemente de Alejandría, este escritor eclesiástico de la iglesia primitiva. Dice, venerar la esencia inteligible de Dios mediante la materia es deshonrarla por la sensación. Nos continúa diciendo Ramos Lizón, este catedrático, en el compendio de la Iglesia Antigua de la Universidad de Navarra, en la página 173-174. Ahora bien, como ya hemos indicado que el arte es una dimensión propiamente humana, irán apareciendo con el tiempo, especialmente a partir del siglo III, testimonios de símbolos, imágenes o escenas de contenido manifiestamente cristiano. El mismo Clemente de Alejandría, que acabamos de leer, a pesar de su rechazo a toda representación sensible, propone a los cristianos que pueden llevar en sus anillos de sellar algunos símbolos cristianos, como la paloma, la lira musical, el pez, la barca, el áncora o la figura del pescado. Es decir, esto es un proceso lento que recién a partir del siglo III comenzarán a usarse algunos símbolos, ¿no?, algún signo visible. Por ejemplo, Clemente de Alejandría decía que no había que representar la divinidad con imágenes, pero que no estaba mal si en nuestros anillos de sellar, el anillo que usaban en el Imperio Romano para sellar, podían tener símbolos como la paloma, la lira musical, el pez, la barca. Claro, todo esto no
como figuras de veneración, objetos de veneración, objetos de culto. Simplemente como figuras que representan, que transmiten algo, pero que en ningún caso, nos dice Clemente de Alejandría, está bien representar a la divinidad y venerarlo por medio de lo sensible, porque esto envilece ese culto al Dios que trasciende la materia, al Dios invisible. Ahora, veamos qué dice otro. Orígenes, también allí, de Alejandría. El gran Orígenes, escritor eclesiástico de fines del siglo II. ¿Qué nos dice? Esto es una respuesta en la disputa que tiene contra Celso, ¿no? Esto es Orígenes contra Celso en el libro séptimo, en el punto 66, de la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, en la página 517. Dice Orígenes, pero no solo es necio orar a las imágenes, sino también, siguiendo el hilo de la gente, fingir que se ora a ellas. Nosotros, empero, una razón más que tenemos para no venerar las imágenes es la de no caer en cuanto de nosotros dependa en la idea de que tales estatuas son otros dioses. Por eso le reprochamos a Celso y a todos los que confiesan que tales estatuas no son dioses, que esos que aparentan ser sabios tributen un aparente culto a las estatuas. Es más, ni siquiera pensamos que las estatuas representen una imagen divina, como quiera que no cabe describir la forma del Dios invisible e incorpóreo. Entonces, Celso decía que tenían imágenes, pero que en realidad la veneración que le daban a las imágenes, pagano Celso, tenían imágenes ellos, pero la veneración que le daban a las imágenes en realidad no era la imagen, sino la divinidad. Orígenes dice que eso es absurdo, que eso es como un aparente culto a las estatuas. Entonces, es más, dice Orígenes, nosotros pensamos que las estatuas, ni siquiera pensamos que las estatuas representen una imagen divina. Porque no cabe describir la forma de Dios invisible, incorpóreo, pues en una imagen visible y corpórea. Otro escritor eclesiástico temprano de la iglesia que rechaza el culto y le responde, porque son confrontados por los paganos, porque los paganos confrontan a los cristianos diciéndole por qué ustedes no tienen objetos de culto, por qué ustedes no tienen signos visibles en el culto, por qué ustedes no tienen imágenes, por ejemplo, ¿no? O altares específicos. Y sigue diciendo Orígenes en contra Celso en el libro octavo, en el punto 17, eso también lo tomo de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, dice, luego dice Celso que huimos de levantar estatuas y templos, ¿no? Esto lo acusaba Celso a los cristianos de que huían de levantar estatuas y templos, porque esto se imagina él ser para nosotros la segura contraseña de una asociación oculta y misteriosa. Claro, como los cristianos hacían todo esto un poco ocultas y escondidas porque eran perseguidos, entonces, claro, le decía, por eso ustedes no quieren tener imágenes y estatuas, porque eso demuestra que ustedes son como una organización secreta, que hacen las cosas en oculto. Y dice Orígenes, pero no ve que para nosotros son altares la mente de cada justo, y de ellos suben real y espiritualmente olorosos inciensos, que son las oraciones que brotan de conciencia limpia. Dice un poco más abajo, las imágenes empero y las ofrendas que convienen a Dios no son las fabricadas por artesanos vulgares, sino las que labra y modela en nosotros el logo de Dios, las virtudes que imitan al primogénito de toda la creación, donde están los ejemplares de la justicia, prudencia, fortaleza, sabiduría y demás virtudes. Así pues, en todos aquellos que de acuerdo con el logos divino se han fabricado para sí la templanza, la justicia, la fortaleza, sabiduría y piedad y demás imágenes de virtudes, en esos, decimos, se levantan las estatuas, con las que estamos convencidos se honra debidamente al que es prototipo de todas las imágenes, imagen del Dios invisible. ¿Qué está diciendo aquí Orígenes? Orígenes dice que las verdaderas estatuas, las verdaderas imágenes para los cristianos son ellos mismos. Porque Cristo es imagen de Dios y el hombre es imagen de Cristo. Por lo tanto, no necesitamos imágenes de Cristo porque nosotros somos imágenes de Cristo. Si es que verdaderamente somos transformados, como dice la Escritura, de gloria en gloria, a la misma imagen de Jesucristo, transformados por el Espíritu Santo. Entonces, en nosotros es formada la imagen de Cristo. Dice Orígenes, no necesitamos imágenes de Cristo.
formadas por artesanos vulgares, sino que el Espíritu Santo moldea en nosotros verdaderas imágenes, verdaderamente estatuas vivientes de Cristo, y esas imágenes de Cristo, esas estatuas vivientes de Cristo, somos nosotros transformados, por medio de todas las virtudes, transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Esto es maravilloso lo que dice Orígenes, que también ya lo decían los que hemos visto antes, Clemente y otros. Cristo es la imagen de Dios y el cristiano es la imagen de Cristo. Cristo es la imagen visible de Dios y el cristiano es la imagen visible de Cristo. No necesitamos estatuas, no necesitamos imágenes, porque nosotros somos imagen de Cristo, nosotros somos estatuas vivientes de Cristo. Eso es lo que está diciendo Orígenes contra Celso. Ahora, recuerdan que este católico romano que deja allí el comentario, ¿no? Allí parece muy catedrático, muy erudito, que en realidad están manipulando, vamos a ver cómo manipulan los textos, y no les da pudor ninguno en manipular los textos. Recuerdan que él nos dijo que Ireneo de Lyon da cuenta de que cristianos tenían imágenes de Cristo. Bueno, vamos a la cita que él nos dejó. Esto está en Ireneo de Lyon, Adversus Hereses, en el capítulo 1, en el punto 25, 6. En el libro 1, en el capítulo 25, en el punto 6 de Adversus Hereses, o contra los herejes de Ireneo de Lyon. Dice así: ellos se dan el título de gnósticos, poseen imágenes. ¿Quiénes? Ellos, que se dan títulos de gnósticos, poseen imágenes, unas pintadas, otras hechas de diversas materias, porque, según ellos, ¿quiénes ellos? Los que se dan el título de gnósticos. Según ellos, un retrato de Cristo fue hecho por Pilato en el tiempo en que Jesús vivía entre los hombres. Coronan estas imágenes y las exponen juntamente con las de los filósofos profanos, es decir, con las de Pitágoras, Platón, Aristóteles y demás, y rinden. ¿Quiénes? Ellos, los que se dan títulos de gnósticos, ellos rinden a estas imágenes todos los honores en uso entre los gentiles. Fíjense ustedes cómo este señor, cara dura, sinvergüenza, manipulador, que claro, anda corriendo de canal protestante en canal protestante porque no vaya a ser cosa que algún católico romano que busque la verdad, que esté interesado en conocer la verdad, pues claro, escuche, ¿no?, lo que uno enseña en estos canales y venga el conocimiento de la verdad. Claro, hay que prevenirlo. Entonces, allí van dejando comentarios diciendo, no, tranquilo, porque Ireneo de Lyon dice que los cristianos tenían imágenes de Cristo. Y resulta que cuando uno va al texto, lo que dice Ireneo de Lyon no es que eran los cristianos, no era la iglesia la que tenía imágenes, eran los herejes, los gnósticos. Este texto de Ireneo de Lyon es muy importante porque aquí nos da a entender que los que primero comienzan con imágenes de Cristo, imágenes visibles, palpables, tangibles, son los gnósticos. Esto no nace en la iglesia, dentro de la ortodoxia. Esto surge en la periferia, en la influencia gnóstica. Por eso dice, ellos se dan el título de gnósticos. Poseen. ¿Quiénes? Ellos, los gnósticos, los herejes, no la iglesia. Ellos poseen imágenes, unas pintadas, otras hechas de diversas materias, porque según ellos, ¿quiénes? Los gnósticos, no según la iglesia, según ellos, los gnósticos, un retrato de Cristo fue hecho por Pilato en el tiempo de Jesús, ¿no?, en que Jesús vivía con los hombres. Coronan, ¿quiénes? Estos gnósticos, estas imágenes, y las exponen juntamente con las de los filósofos profanos. Y rinden, ¿quiénes? Ellos, los gnósticos, a estas imágenes todos los honores. ¿Qué dice? ¿En uso entre los cristianos? No, papi, dice en uso entre los gentiles, entre los paganos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pero qué perversidad. Cuando este texto es fundamental para demostrar que no es en la iglesia cristiana donde surge la veneración de imágenes, sino entre los gnósticos y herejes y desviados, este señor te lo pone diciendo no. Y cuando yo le respondo, porque yo ya conocía esta cita, y le respondo diciendo, papi,
lo que te está diciendo Ireneo de León no era que eran los cristianos los que tenían imágenes y veneraban imágenes, sino los herejes, los gnósticos. Dicen, no importa, pero había imágenes de Cristo. Y uno se queda como diciendo, realmente, más burro, o sea, se puede tener las orejas más largas, siempre digo, pero más burro ya no se puede ser. Pero además perverso. Es decir, pone este texto con la perversa intención de manipular a los que lean los comentarios diciendo, claro, ve, porque sabe que la inmensa mayoría de los católicos romanos no se va a tomar el tiempo de ir a buscar a ver si estas citas son verdaderas. Pero cuando uno va se da cuenta cómo manipulan las citas. Señores, es espantoso, y yo me he cansado de denunciar en este canal, cómo los apologistas católicos romanos pervierten cualquier cita y cualquier texto que tomen patrístico. Y después te dice, es que leyendo los padres de la iglesia me hice católico romano. Pero no me extraña. Si los lees así, no me extraña que te hagas católico romano. Lo que no me extraña es que te hagas, no sé, gnóstico. Porque si lees así los textos, pues claro, a mí no me extraña. Pero cuando uno lee lo que realmente dice y en su contexto, pues aquí está clarito. Los que tenían imágenes y veneraban imágenes no eran los cristianos, eran los herejes. Eran los gnósticos. Los desviados. Y les rendían honores, no conforme al uso que había en la iglesia, sino conforme al uso de los gentiles. Les rendían honores como les rendían los paganos a sus imágenes. Pero estos no tienen pudor. Y cuando uno les dice, cuando yo les demuestro, no, aquí no está hablando de cristianos, aquí está hablando de paganos, o mejor dicho, de herejes, de gnósticos. No importa, pero había imágenes. Vamos a otro escritor temprano de la iglesia, Tertuliano, también allí del siglo II, en el Apologético 12, en el punto 12, dice Tertuliano, por tanto, si no adoramos estatuas y heladas imágenes de muertos, muy semejantes a sus modelos, las que no dejan de conocer los milanos y los ratones y las arañas, para lo único que sirven las imágenes, para juntar ratones, arañas, no merecía elogio antes que pena el repudio de un error reconocido, y puede parecer que ofendemos a los dioses de lo que ciertamente sabemos que de ningún modo existen. Lo que no es, nada padece de nadie porque no es. Porque también Tertuliano respondía las acusaciones de paganos de que ellos no tenían imágenes. Recuerden que como los cristianos no tenían imágenes, también los llamaban ateos. La acusación que recaía sobre los cristianos eran ateos, porque se negaban a venerar la imagen, el genio del emperador, se negaban a venerar los dioses del imperio, la Pax Deo, que era muy importante para los romanos, la Pax Deo, es decir, tener a los dioses en paz y en armonía. Por eso aceptaban todos los cultos. Era muy raro aquellos cultos que no aceptasen los romanos. En el imperio romano se buscaba esa Pax Deo. Por eso perseguían a los cristianos, porque como los cristianos se negaban sistemáticamente a venerar, a rendirle culto a toda aquella pléyade, de toda aquella galaxia, aquel panteón de dioses, entonces decían, estos son ateos, no tienen dioses. Claro, entonces siempre estaban obligados a ir a decir por qué, como Clemente de Alejandría, como Orígenes de Alejandría, como Tertuliano y como muchos otros, tienen que estar, como Minucio Félix, todos estos apologistas tienen que estar continuamente dando razón de por qué ellos no tienen altares, por qué ellos no tienen imágenes, por qué ellos no tienen estatuas. Vamos a ver, ¿qué nos dice Ramos Lizón, este catedrático que le dije de este libro, pero en otro libro que tiene, que se llama Patrología, ¿no? Porque Ramos Lizón da cátedra de Patrología en la Universidad de Navarra. Y en este libro, Patrología, de la editorial también EUNSA, editorial en Navarra, en la página 49 a la 59, que trata todo este tema de cómo va surgiendo la veneración de imágenes, nos dice, por ejemplo, que cuando la dinastía de los Severos recibe el poder imperial, recordemos que Alejandro Severo es del 222 al 235, dice, cuando la dinastía de estos emperadores, de los Severos, recibe el poder imperial,
La moda y el favor de los soberanos ayudan al desarrollo del sincretismo y los emperadores dan el ejemplo. Según el historiador Lampridio, Alejandro Severo había hecho colocar en su larario la imagen de Jesucristo, con las de Apolonio de Tiana, Abraham, Orfeo y otros personajes que él consideraba modélicos. Esto está en la Vita Severi Alexandri en el punto 43. Yo lo tomo de la cita de Ramollisson en su libro Patrología, en la página del 49 al 59. Alejandro Severo, que es de la dinastía que él estuvo en el 222 al 235, las fuentes cristianas de los siglos III y IV nos hablan explícitamente del filocristianismo de Alejandro Severo y de su madre Julia Mamea. Este emperador, otro caso más, así como los gnósticos, vemos que estos que tenían este filocristianismo, que de alguna manera simpatizaban, pero no dejaban su paganismo, sino que hacían un sincretismo, claro, como ellos tenían imágenes y veneraban imágenes, entonces dice, bueno, a mi colección me falta la de Jesucristo, que me parece que también tenía buenas enseñanzas. Estos son los casos que tenemos donde nos figuran el uso de imágenes, no dentro de la iglesia, en la periferia, en los gnósticos, en los filocristianos, aquellos que de alguna manera empiezan a simpatizar con el cristianismo, pero van mezclando, hacen sincretismo. No dejan su paganismo, como en el caso de este emperador y de su madre, pero toman cosas del cristianismo. Y entonces, en su colección, en su panteón de dioses, pone, o panteón de prohombres o de héroes, pone también allí una figura de Jesucristo. Pero esto no dentro de la iglesia cristiana. Esto lo vemos en la periferia. Ahora, ¿cómo evolucionó este arte? ¿Cómo evolucionó este arte iconográfico? Vamos ahora a volver a Santoianni, este catedrático, que también son todos católicos romanos. Dice, no se puede establecer una cronología exacta de la evolución de la imaginería cristiana de los primeros siglos, pero por los testimonios arqueológicos y escritos es evidente que existieron desde un principio. Desde un principio existen imágenes. Imágenes. Recuerden esto. A pesar de la oposición que había por parte de los santos y notables pensadores, este rechazo, hemos visto todos los rechazos que hemos en los escritores eclesiásticos, el rechazo hacia las imágenes, pero va cediendo ante el arte simbólico o figurativo. Pues incluso en la cultura grecorromana, este tipo de expresiones no implicaban siempre un sentido idolátrico. Desde el comienzo empieza a haber imágenes, pero imágenes con objeto de culto, no, sino arte simbólico o figurativo. De esa manera se va introduciendo las imágenes, no como imágenes de veneración y de culto, sino con fines didácticos, con fines pedagógicos, con fines figurativos, simbólicos, y de esa manera va habiendo un desarrollo. Nos continúa diciendo este catedrático, el arte simbólico permitía un medio de expresión dentro aún de los límites de la ley mosaica que prohibía hacer imágenes. Pero este arte simbólico se podía acomodar con esta prohibición de hacer imágenes, ¿no? Porque así como en el templo de Salomón había imágenes de querubines o había imágenes bordadas, claro, pero no se las veneraba. Entonces se decía, bueno, podemos tener imágenes que representen, que simbolicen, que sean figurativas, decorativas, didácticas, pedagógicas, pero eso no nos lleva a ser idólatras, porque así como en el templo de Salomón había imágenes de querubines y otro tipo de imágenes que se bordaban allí y se tenían, eso no significa que se las venerase, pues nosotros tampoco. Así comienza esto a desarrollarse este arte simbólico. Dice, poco más tarde se agregarán figuras más elaboradas. Todo esto es un proceso, como el buen pastor o el orante, personajes con las manos abiertas hacia arriba en actitud de plegaria, que significa el alma en la paz eterna. Un arte figurativo de carácter decorativo y catequético. Presten atención. ¿Hay imágenes desde el principio? Sí. Pero ¿cuál es el carácter que tienen estas imágenes? ¿Cultuales? ¿De culto? No. Decorativas y catequéticas. Ya ha entrado el siglo II y III,
comenzaron las representaciones bíblicas más o menos elaboradas como el Arca de Noé, Daniel en el Foso de los Leones, imágenes de Cristo solo o haciendo milagros o acompañado con los apóstoles, figuras de la Virgen y los santos, etc. Por lo general había una cierta reticencia a representar la cruz y a Cristo en ella o episodios de la pasión, aunque no obstante existen algunos ejemplos. Todo esto no era objeto de culto, sino más bien algo decorativo y producto de la piedad popular. Repito lo que nos dice este catedrático católico romano. Imágenes siempre las hubo, desde el comienzo prácticamente. Ahora, ¿cuál es el final, la finalidad de estas imágenes cultuales? Dice, todo esto no era objeto de culto, sino algo más bien decorativo y producto de la piedad popular. ¿Se acuerdan que este católico romano que nos comenta allí, copia y pega, nos pone allí diciendo que en las catacumbas ya había imágenes, bueno, que esto eran cultuales o imágenes que eran para veneración? No, señores, no, mijo, no se confundan. Siempre los apologistas católicos romanos le van a presentar imágenes. ¿Ves aquí en la catacumba? Aquí hay imágenes de la Virgen, o imágenes de Cristo como el buen pastor, o imágenes de tal o de cual. Sí, pero nos dicen que no eran objetos de culto. Y en esto los libros que yo he leído de catedráticos católicos romanos coinciden, que en el principio no eran objetos de culto. Esas imágenes en las catacumbas eran pedagógicas, didácticas. Era algo que unía, eran también como símbolos, que unían bajo la persecución. Cuando uno veía el símbolo del buen pastor, cuando uno veía el símbolo del pez, cuando uno veía esos símbolos, era como decir, estamos en la misma fe. Pero todo ello tenía un propósito pedagógico, pero no cultural. Recuerden, esto no lo estoy diciendo yo, porque siempre manipulan. Así como ellos te dicen, como vimos ahí, Ireneo de León. Allí sale que los cristianos veneraban imágenes de Cristo. Y uno dice, no, no eran cristianos, eran los herejes, eran los gnósticos. Ah, no importa, pero había imágenes. Bueno, ahora lo mismo, en las catacumbas había imágenes. Los catedráticos, los investigadores, los historiadores te dicen, sí, pero no eran cultuales, no eran objeto de culto, eran objeto más bien didáctico, pedagógico, que transmitían enseñanza, decorativos, pero no cultuales. Y ellos dicen, no me importa, pero había imágenes. Bueno, obviamente que con una mentalidad cerrada así nunca vas a llegar al conocimiento de la verdad. En realidad no les interesa la verdad, como yo les digo, solo les interesa tener la razón. Nos continúa diciendo Santoyanis Rolando en su libro Imagen e Iconoclasia. Recordemos que este autor está a favor del culto de las imágenes después. No es que no estoy tomando de libros que sean en contra de las imágenes, sino que están a favor, pero nos van narrando cómo surgen. Pero estos catedráticos no tienen miedo de decirte cómo surgen, aunque ellos estén de acuerdo luego con el culto o la veneración de imágenes. Pero te están diciendo que en el principio no había, porque venían del judaísmo, porque tenían muy claro la prohibición de hacer imágenes, por lo tanto, y para que no se les confundiese con los paganos, no tenían imágenes. Y si había imágenes en las catacumbas, o en los sellos, como dice Clemente de Alejandría, solamente tenía un propósito figurativo, simbólico, didáctico, pedagógico, nada más, o como un signo, para reconocerse mutuamente entre cristianos, pero nada más, no eran objeto de culto. Estas nacientes expresiones artísticas del cristianismo tomaron sus modelos de lo que ellos conocían, es decir, de los ejemplos paganos. De allí que tanto los Orfeos como los Apolos se adaptaron perfectamente para representar al Cristo glorioso. Los que comienzan a pintar y a hacer toda esta iconografía o estos dibujos didácticos, pedagógicos, se basan en las imágenes que ya tenían, ¿no? Y van tomando de las figuras que ya tenían de los dioses o de los héroes paganos del Imperio Romano. El cristianismo, a pesar de haber tenido su origen en el judaísmo, artísticamente nació de raíces greco-romanas, pues el mundo judío, salvo excepciones, fue muy pobre en el desarrollo de las artes visuales y decorativas. Pero estos cristianos, como están en el mundo greco-romano, pues van tomando y bebiendo de las fuentes artísticas que les rodean.
Por eso utilizan las figuras ya del buen pastor, este pastor con las ovejas en hombro, que ya existían, que no nace con el cristianismo, pero las toman como modelo y luego se convierten ya en símbolos del cristianismo. Ahora, miren ustedes qué interesante, porque estamos en el año 300, por ejemplo, en el primer concilio que se hace allí en Hispania. Nos dice Ramo de Lisón en el libro Compendio de Historia de la Iglesia Antigua de la Universidad de Navarra, en la página 175, dice: como se puede observar, el cambio no se produjo de un modo instantáneo. Es decir, hay todo un desarrollo hasta que se llega al culto de las imágenes. Esto no se produjo de un modo instantáneo, como sucede con tantos acontecimientos históricos. Dice, incluso dentro de toda esta corriente artística encontramos todavía alguna nota discordante, como el célebre Canon 36 del Concilio de Elvira, cerca del año 300, que prohíbe las pinturas en las iglesias. ¿Qué dice el Canon 36 del Concilio de Elvira, que fue aproximadamente en el año 300? Dice, Canon 36, Concilio de Elvira, en Hispania, que no haya pinturas en las iglesias. Se acordó que no haya pinturas en las iglesias para que no se pinte en las paredes lo que se venera o se adora. Esto es muy claro. Es decir, había una resistencia, aunque comienza el arte, que comienza siendo, como dijimos, didáctico, pedagógico, representativo, figurativo, se irá poco a poco, por la misma influencia del entorno y del arte que se va bebiendo del arte pagano, se va, de alguna manera, se irá con el desarrollo de los primeros siglos, no en el siglo I, no en el siglo II, no en el siglo III, sino posteriormente, incorporando ya la imaginería, ya irá siendo más bien iconografía y se le comenzará a dar culto o a veneración poco a poco. No es algo rápido, sino es un proceso lento, pero encontramos en el siglo III, por ejemplo, que un concilio importante como el Concilio de Elvira prohíbe totalmente las imágenes, o sea, las pinturas. Ya no estamos hablando de estatuas, pero pintura. Dice, no se pinte en las paredes lo que se venera o se adora. Ahora, recuerden que también el católico que nos quiso engañar, dijo que Eusebio de Cesarea daba testimonio de una estatua de Cristo y de la hemorroísa, que era venerada esta estatua por los fieles. Dice que era venerada por los fieles. Bueno, vamos a Eusebio de Cesarea a ver qué nos dice acerca de esta estatua de la hemorroísa, aquella mujer que fue sanada de flujo de sangre, y de Cristo. Que él dice que eran los fieles y que Eusebio lo nombra allí como diciendo, ves que los fieles veneraban estatuas a imagen. Bueno, vamos a tomar Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, el libro séptimo. Esto está en el libro séptimo de Historia Eclesiástica, en el punto 18. Yo lo tomo de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, en la página 463-464. Lo importante es que esto está en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en el libro séptimo, en el punto 18. Dice, en efecto, la hemorroísa, que por los evangelios sabemos que encontró la curación de su mal por obra de nuestro Salvador, se dice que era oriundo de esa ciudad, Paneas, y que en ella se enseña su casa, y que aún subsisten monumentos admirables de la buena obra realizada por el Salvador en ella. Efectivamente, sobre una piedra alta delante de las puertas de su casa, se alza una estatua de mujer en bronce con una rodilla doblada y con las manos tendidas hacia adelante como una suplicante, y enfrente de esta, otra del mismo material, efigie de un hombre en pie, revestido pulcramente con un manto y tendiendo su mano hacia la mujer. A sus pies, sobre la misma estela, brota una extraña especie de planta que sube hasta la orla del manto de bronce y resulta un antídoto contra toda clase de enfermedad. Supongo que esto está hablando de alguna especie de superstición, de alguna planta que nació en esa estatua y le atribuyen poderes milagrosos. Bueno, esta estatua dicen que reproducía la imagen de Jesús. Esta estatua dicen que reproducía la imagen de Jesús. Se conservaba hasta nuestros días, como lo hemos comprobado de vista nosotros mismos, de paso en aquella ciudad. Recordemos que Eusebio de Cesarea del siglo IV. Y no es extraño que hayan hecho esto aquellos paganos de otro tiempo que recibieron algún beneficio de nuestro Salvador, cuando hemos indagado que se conservan pintadas en cuadros las imágenes de sus apóstoles Pedro y Pablo, e incluso del mismo Cristo,
cosa natural, pues los antiguos tenían por costumbre honrarlos de este modo, y llanamente, como a salvadores, según el uso pagano vigente entre ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea no está narrando que había imágenes y que se las veneraba, como algo que era propio de los fieles cristianos. Él dice que allí, al frente, se supone, de la casa de aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre, aún se conservaba en el siglo IV, o bueno, vaya a saber en qué época se hizo, una imagen de esta mujer allí de rodillas suplicando y la imagen de Cristo allí extendiendo su mano hacia ello, el borde de su manto. Bueno, y dice, esto es propio, honrarlo de este modo, cosa natural, porque es el uso pagano vigente entre ellos. Y aquí en una nota al pie de página, los mismos traductores, ¿no?, editores de esta editorial BAC de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es católica romana, dice, el culto cristiano de las imágenes parece ya ser un hecho. Eusebio lo ve como un claro influjo pagano. Lo repito, está la nota al pie, hace un asterisco allí y pone una nota al pie. Los editores, en esta edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, dice, el culto cristiano de las imágenes parece ser ya un hecho. Eusebio lo ve como un claro influjo pagano. Así que vemos otra vez como una cita es manipulada por estos católicos romanos. Eusebio de Cesarea no está diciendo que los fieles veneran esa imagen, está diciendo que no les sorprenden que hayan hecho esa imagen, porque eso acostumbraban a hacer los paganos, con aquellos de los cuales recibían algún favor y lo tenían como salvadores. Este era el uso vigente, dice, entre ellos, según el uso pagano. Y aquí lo aclara los editores, los traductores, dice, Eusebio lo está viendo a esto como un claro influjo pagano, es decir, no lo está fomentando ni lo ve bien, porque Eusebio de Cesarea y en otros lugares da a entender que él, bueno, no da a entender, sino que él está en contra de las imágenes. Y recordemos que Eusebio de Cesarea no es solamente un historiador del siglo IV, sino que es obispo, Eusebio, obispo de Cesarea. Sin embargo, él ve esta veneración de imágenes como un legado pagano, no un legado cristiano, no algo propio de la iglesia, sino algo propio de los paganos que caen en el error de hacer las imágenes y venerar imágenes, de aquellos que consideran como sus salvadores o de aquellos que han recibido algún beneficio. Leamos ahora un texto de San Agustín. Esto está en la Concordancia de los Evangelios, Concordancia de los Evangelistas, en el libro 1, en el capítulo 10, en el punto 16. Libro 1, capítulo 10, punto 16, también de la BAC, en las obras de San Agustín. Concordancia de los Evangelistas. Dice, querían que colase la idea, viene hablando también de unos herejes, de algunos que querían meter sus escritos, ¿no? También como si fuesen escritos ortodoxos, pero eran escritos apócrifos. Querían que colase la idea de que Cristo había escrito algo de ese estilo a sus discípulos, porque viene hablando también de esto, un poco de las como de magos o de magia o de brujería, ¿no? Como que esos escritos también habían sido, estas cosas ocultas habían sido reveladas por Cristo también como una especie de gnosticismo, ¿no? Y se querían que colase la idea de que Cristo había escrito algo de ese estilo a sus discípulos. A partir de ahí pensaron a quiénes sería fácil creer que él hubiera podido escribir. A aquellos, por ejemplo, que estaban más íntimamente unidos a él, a los que les habría sido digno confiar tal cosa como un secreto. Y les vinieron a la cabeza Pedro y Pablo porque creo los han visto representados juntamente con él en muchos lugares, dado que Roma también honra anualmente y con mayor celeridad los méritos de Pedro y Pablo por haber sufrido la pasión en el mismo día. Estos que querían decir que ellos tenían como una tradición oculta, una enseñanza oculta que Cristo había transmitido a través de los apóstoles, y claro, dice, y a quienes mencionan, a quienes quieren atribuirle, y les viene a la cabeza Pedro y Pablo, que son los más conocidos, porque seguramente habrán visto imágenes también, ¿no?, de ellos, o cada vez representados juntamente con él en muchos lugares.
Dice, así merecieron errar de cabo a rabo quienes buscaron a Cristo y a sus apóstoles, no en los libros santos, es decir, no en la escritura, sino en las pintadas de las paredes. Y dice, erraron y merecieron errar porque buscaron a Cristo y a sus apóstoles, no en la escritura, sino que las buscaron a Cristo y a sus apóstoles en las pintadas de las paredes, y por eso merecieron errar. Otra vez aquí vemos como Agustín lleva a decir, no, porque no buscaron la escritura, porque lo fundamental está en la escritura, porque estas enseñanzas, que en este caso era un poco más como, parecía como de magia, que también era como los gnósticos que decían que era transmitido secretamente y lo habían recibido de los apóstoles. Entonces estos decían que estas ciencias ocultas las habían recibido de los apóstoles Pedro y Pablo. Y él dice, ustedes se equivocan, porque en vez de buscar en las escrituras, se han fijado no en la escritura sagrada, sino que ustedes se han fijado en las pinturas de las paredes, y por eso han errado. Claro que había algunos que defendían las imágenes. Por ejemplo, San Paulino de Nola, en el 354, el 431, nos dice el mismo Santoiani que estábamos leyendo en Imagen y Iconoclasia, San Paulino de Nola, defendiendo las imágenes con las que había mandado decorar su iglesia, decía, los hombres sencillos que no saben leer, acostumbrados por otra parte a venerar a los ídolos, se convierten más fácilmente a Cristo hecho hombre cuando contemplan los hechos de los santos. Él decía que estaba bien. Aquí no se trata de imágenes de estatuas, ¿no? Sino pinturas. Había decorado la iglesia con pinturas porque decía que de esta manera las personas que no sabían leer, que eran indoctos, que eran incultos, que no analfabetos, mirando las imágenes, pues se convertían más fácilmente porque entendían el evangelio. Sin embargo, había otro obispo, San Epifanio de Salamina, más o menos, aproximadamente de la misma época, del 315 al 403, que nos dice este mismo Santoiani, dice, Epifanio, celoso defensor de la ortodoxia, nunca aceptó el culto a las imágenes y a él se deben los escritos quizás más antiguos al respecto. En el 394 redacta una especie de tratado en el que califica de idolatría la fabricación de imágenes. El mismo año dirige una carta al emperador Teodosio I el Grande. Teodosio estuvo del 379 al 395, y le sugería al emperador Teodosio que sean retiradas y finalmente hace un testamento en el que ordena a sus fieles que nunca coloquen imágenes en las iglesias y cementerios. El pensamiento de Epifanio, y en particular estos tres escritos, serán utilizados por los iconoclastas de los siglos VIII y IX como fundamento y justificación de sus ideas. Pues vemos que aún siglo IV, principio del siglo V, había personas, obispos, que luchaban en contra de esto que se estaba ya tomando un poco más de fuerza, que eran las imágenes, y ya naciendo un poco la veneración de imágenes, usándolas más bien como íconos. Ahora veamos otro, Gregorio Magno, San Gregorio Magno, esto ya en el 590 al 604, estamos hablando básicamente del siglo VI, principio del VII. Bueno, esto también lo dice Santoiani. A ver qué pasó con el Papa San Gregorio Magno. El Papa San Gregorio Magno, enterado de que el obispo Sereno de Marsella había mandado quitar las imágenes de las iglesias por temor a la idolatría, en el 599, le escribió lo siguiente. Ha llegado a noticia nuestra que, encendido por un inconsiderado celo, has destrozado algunas imágenes con la excusa de que no deben ser adoradas. Es cierto que te alabamos por haber prohibido que fueran adoradas, pero te reprendemos por haberlas destrozado. Dinos, hermanos, ¿cuándo has oído que un sacerdote hiciera lo que tú has hecho? ¿Cómo no puedo retenerte el pensamiento de que, despreciando a tus hermanos, eres tú el verdadero santo y prudente? Una cosa es adorar una pintura y otra cosa es servirse de una pintura para conocer a quién hay que adorar. Por lo que un libro proporciona al que lo lee, eso es lo que una pintura ofrece a los analfabetos que la contemplan, pues en ella aún los ignorantes ven cómo tienen que comportarse. En ella los ignorantes leen los que no tienen letras. En las pinturas leen los que no tienen letras. De ahí que, sobre todo para los paganos, la pintura equivale a la lectura. Y eso es lo que deberías haber tenido en cuenta tú que habitas entre gentiles, para que no ocurriera que, arrebatado por un celo imprudente, causaras escándalo en almas todavía incultas.
Por tanto, no tendría que haberse destrozado lo que en las iglesias se coloca no para ser adorado, sino solo para instrucción de los ignorantes. Tienes que procurar convocar a los que has dispersado por tu imprudencia y decirles, si queréis tener en la iglesia imágenes conforme a la antigua tradición para vuestra instrucción, permitiré que se hagan y que se conserven. Y diles que lo que te desagradó no fue la visión de la historia que estaba representada en la pintura, sino la adoración que indebidamente se le dispensaba. Y tranquilizándoles con estas palabras, procura recobrar su concordia. Y si alguien quiere fabricar imágenes, no se lo prohíbas, sino impide que de cualquier manera las adore. Repito, si alguien quiere fabricar imágenes, no se lo prohíbas, pero impide que de cualquier manera las adoren. Y amonéstalos de manera que al contemplar las proezas de los santos se sientan enardecidos por la compunción y se posternen humildemente solo ante la Santa Trinidad. Es decir, no dejes que veneren imágenes ni se postren delante de ellas, sino que contemplen las imágenes y que eso les lleve a postrarse únicamente ante la Trinidad. Estamos viendo aquí hay San Gregorio Magno, Papa, del 590 al 604. El Papa San Gregorio Magno, del 590 al 604, que dice que lo que estuvo mal fue haberlas roto porque eso provocó un escándalo entre los fieles, entre los que aún no estaban completamente instruidos, y eso los pudo haber puesto en peligro de apartarse. Entonces le dice, me parece muy bien que tú prohíbas adorar estas imágenes. O sea, lo que tú tienes que hacer es dejarlas para que los indoctos, para aquellos analfabetos, puedan ver las imágenes y puedan allí ver cómo se narra la historia bíblica, la historia de la salvación, y puedan comprender el Evangelio. No permitas que se adoren, pero no impidas que se tengan esas decoraciones o esas imágenes que son didácticas, pedagógicas, como eran al principio. ¿Recuerda que hemos visto? Así surgen las imágenes en la iglesia primitiva, con un sentido didáctico, pedagógico, no cultural, no como objeto de culto. Y Gregorio Magno, en el siglo VI, Papa de Roma, el Babo de Roma, dice que no le prohíbas tener o que haya imágenes, lo que tienes que prohibir es que la adoren o se postren delante de ella. Esto lo dice un papa, Gregorio Magno. Entonces, a ver, esto está tan claro en la historia que únicamente una mente perversa, como la de estos señores apologistas católicos romanos, pueden manipular todos estos textos porque están allí, porque no es que yo estoy sacando su contexto, vayan ustedes y busquen, así como yo tuve que ir y buscar, aunque ya las conocía estas citas, porque ya había hecho un estudio acerca de esto. Cuando a mí me suelta estos textos allí bien puestos y diciendo que los padres de la iglesia respaldaban allí y mostraban el uso y la veneración de imágenes, son mentiras. Y son mentiras porque Ireneo de León nos dice que las imágenes que había surgen de los gnósticos, y que las imágenes que había, hemos visto en otro lado, surgen de los severos, o sea, surgen de emperador, o surgen de filocristianos, de aquellos que hacen sincretismo, que no están convertidos verdaderamente al cristianismo, que toman un poquito de paganismo, un poquito de cristianismo y lo mezclan porque les cae en gracia, pero que no surge en la iglesia. Y vemos como muchos obispos se oponían, y aún hasta el Papa, se oponían a que se adorasen las imágenes y se venerasen las imágenes. Claro, tanto si vemos este Papa, Gregorio Magno, como dijimos, San Paulino de Nola, que también defendía el uso de las imágenes, la defendía ¿por qué? Porque decía que también los hombres sencillos, que no saben leer, se convierten más fácilmente cuando ven allí narrado el Evangelio en las imágenes, y que las imágenes son los libros de los analfabetos. Pero claro, como alguien bien dijo, las imágenes, que eran el libro de los analfabetos, terminó sustituyendo al verdadero libro, que es la Biblia, que son las Escrituras. Es decir, en la actualidad no puedes usar ese mismo argumento que usaba San Paulino de Nola o que usaba San Gregorio Magno, de que las imágenes son el libro de los indoctos y de los analfabetos, es el libro de aquellos que no saben leer. Porque hoy la inmensa mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, sabe leer.
Entonces no necesita que tenga allí graficado el Evangelio por imágenes, porque hoy la inmensa mayoría sabe leer y tiene acceso al conocimiento. Entonces la imagen termina sustituyendo al libro, cuando en aquel momento era, como por así decirlo, bueno, era el libro de las imágenes era el libro de los analfabetos, pero con el tiempo ese libro de los analfabetos terminó sustituyendo al verdadero libro, que eran las escrituras, y la gente ignoró las escrituras para venerar o adorar imágenes. Entonces, siglo I, siglo II, siglo III, no hay veneración de imágenes. Lo que hay es en la periferia, es decir, en los gnósticos, donde surgirán, como siempre decimos, la mayoría de las cuestiones acerca de María no surgen de la iglesia, del núcleo ortodoxo, surge de la periferia, con influencias gnósticas, con los apócrifos. Pues lo mismo en cuestiones de la veneración, el culto de la imagen, surge igual. Al principio en la iglesia, tanto en las catacumbas y en todo este lugar, hay imágenes, hay símbolos didácticos, pedagógicos, no cultuales. Lo dicen y coinciden los catedráticos, los historiadores. Luego, con el tiempo, se va desarrollando, pero vemos como en el siglo IV, como en el siglo V y aún en el siglo VI, hay quienes se oponen al culto a las imágenes, a la veneración a las imágenes. Está el caso de San Paulino de Nola, que no se opone porque dice hay que dejarlas como si fuesen un libro. Pero no está justificando una veneración, está justificando imágenes en las iglesias, pintadas, pinturas, lo que luego con el tiempo serían los vitrales, ¿no? Mucho tiempo después, obvio, pero está justificando todo esto porque de esta manera las personas que no saben leer pueden aprender escenas del Evangelio allí. Pero tenemos al Papa Gregorio Magno que dice, está bien, así, para que sean como un libro que enseña a los analfabetos. Pero me parece muy bien, le dice, que prohíbas que se adoren o que se postren ante ella. Pero tuvo muchos opositores, muchos obispos y líderes de la iglesia, genuinos y santos, se opusieron al culto a las imágenes, porque veían el peligro que corrían de caer en la idolatría. Una cosa era como instrucción, como instructivo, como pedagógico, como didáctico, como ilustrativo, y otra cosa era como cultual. Hay una gran diferencia, un abismo. Y esto fue muy poquito a poco. La iglesia primitiva, los primeros siglos, no había veneración, culto a las imágenes. Y cuando la encontramos, no la encontramos dentro de la iglesia. Los únicos testimonios que tenemos son de herejes, son de la periferia, de influencias paganas, como dice Eusebio de Cesarea, de los gnósticos, como dice Ireneo de León, y un montón de obispos que en todas partes de la cristiandad, aún el concilio de Elvira del año 300 dice no se debe pintar en las paredes lo que se venera. Es decir, no hay testimonio ninguno que apruebe la veneración de imágenes en los primeros siglos del cristianismo. Eso es algo tardío, que cobrará fuerza en el siglo VI, VII, VIII, no antes. No antes, por más que haya ido débilmente surgiendo, eso no justifica en ningún lado, porque los testimonios que tenemos más primigenios, los primeros testimonios, es que no surgen de la iglesia ortodoxa, de la iglesia cristiana, de la iglesia verdadera, sino que surgen de las sectas y de aquellos que hacían sincretismo, mezcla de paganismo con cristianismo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que no te la cuenten. O sea, nos quieren agarrar de tontos, tienen miedo, entonces ni ven los vídeos. Te pegan estos así, unos mensajes, unos testamentos, ¿no? Porque parecen muy eruditos, pero en realidad son manipulación de texto. Manipulación de texto, pero perverso. Porque hay que ser muy perverso para manipular los textos así. Y yo sé que no los va a convencer, nada los va a convencer. Están cegados, no les interesa la verdad, no les importa la verdad. Son fanáticos, son talibanes. Ellos no están buscando la verdad. Ellos están buscando simplemente tener la razón y ganar en esta pelea imaginaria que ellos se hacen en su cabeza, que son los grandes cruzados defensores de la Iglesia Católica Romana. Entonces no van a tener ningún pudor en usar la mentira, la manipulación y el engaño para retener a los fieles, porque saben que si los fieles católicos romanos
que buscan la verdad, comienzan a estudiar, se van a dar cuenta de cuál es la verdadera historia acerca de las imágenes, que no está oculta, que no es algo... Yo no he usado ningún libro protestante. Todo lo que he usado son libros católicos romanos. Allí está. No la quieren aprender, no la quieren ver, no la quieren conocer, no quieren encontrar la verdad. Solamente quieren obsecuentemente mantenerse allí, en su ceguera. Allá ellos, pero nosotros caminamos siempre buscando la verdad a través de estos viajes por la historia de la Iglesia. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en cualquier momento, en cualquier lugar. No se mueve, no se mueve, ese ídolo no se mueve, grítale que no se asusta, asusta lo que no se mueve, mueve lo que no se enoja, enójate que no le importa. ¿Por qué? Porque a esa estatua que veneras no le importa tu desgracia, no le importa si suplicas, si te azotas en la espalda, si caminas de rodillas o si en hombros la levantas. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de yeso y de yeso sus latidos, porque tiene los ojos de yeso. Y ese yeso no te ha visto, porque tiene los pies de yeso, y él no puede ir contigo, porque tiene la piel de yeso, y él no siente tu cariño. Corazón, corazón, corazón de yeso, no tiene sangre ni latido. Corazón, corazón sin vida, ya no quiero estar contigo. Si no me ves, si no me escuchas, ya no quiero ser tu amigo. Los ídolos tienen corazón de yeso y así son los que lo siguen. Al yeso no sigo yo, desde que conozco a Cristo. Al yeso no sirvo yo, ahora sirvo a un Dios vivo. No se mueve, no se mueve. Ese ídolo no se mueve, grítale que no se asusta, asusta lo que no se mueve, mueve lo que no se enoja, enójate que no le importa. Corazón, corazón sin vida. Corazón, corazón sin vida, ya no quiero estar contigo. Si no me ves, si no me escuchas, ya no quiero ser tu amigo. Al yeso no sigo yo, desde que conozco a Cristo. Al yeso no sigo yo, ahora sirvo a un Dios vivo. Y esta vaina se encendió. ¿Con quién? Con diarios de avivamiento.